Vamos a hacer una oración. Padre, qué hermoso es alabarte, qué hermoso es para nosotros estar unos minutos en tu presencia. Señor, síguenos bendiciendo, síguenos hablando en este día, en lo que resta de este día, en esta enseñanza, a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre. Háblanos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy hemos puesto a nuestra enseñanza el siguiente título: Testifica lo que Jesús hizo en tu vida. Quiero hacer aquí alguna aclaración. Esta enseñanza sobre todo va enfocada a todas aquellas personas que han tenido un encuentro con Jesús, que Jesús ha tenido misericordia de cada uno de ustedes, que Él ha transformado todo tu ser, tu vida, que Él ha perdonado tus pecados, recientemente, pero también no tan recientemente. O sea, esta enseñanza es para todos aquellos cristianos actuales que acaban de tener un encuentro con Jesús, pero también sobre todo aquellos que han tenido un encuentro con Jesús. Porque ellos son los que tienen que testificar lo que Jesús ha hecho en tu vida. Pero también puede servir a todos aquellos que quieren ser cristianos, que aún todavía no son cristianos, o que piensen, entonces, como yo no soy cristiano, yo no voy a predicarle a nadie, yo no tengo la responsabilidad de hablarle de Jesús a una persona. Pues fíjate que sí hay una cierta responsabilidad, ¿no? En este caso tiene que ser un amor al prójimo. La Biblia dice que amemos a nuestro prójimo. Y si tú le compartes, como lo hizo la mujer samaritana a los de Samaria, cuando Jesús habló con ella, dice la Escritura que esta mujer fue con todos los samaritanos, con la gente que estaba o que ella conocía, y dice la Escritura que se interesaron, ¿verdad? Ella no era cristiana, pero ella fue y testificó y compartió y dijo: miren, hay una persona que me dijo todo lo que yo he hecho, etcétera, etcétera. ¿No será este el Cristo? Y la gente se interesó, la gente empezó a escuchar a Jesús, y dice la Escritura que muchos samaritanos se convirtieron al Señor Jesucristo. Entonces también la enseñanza es para ti. Entonces, este estudio es para todos. Vamos a ver un testimonio, el testimonio del Gadareno. Ese es nuestro pasaje o nuestra historia principal de cómo es que es importante que una persona que ha tenido un encuentro con Jesús testifique lo que Jesús ha hecho en su vida. Marcos capítulo 5, versículo 1. Fíjate lo que dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. En pocas palabras, después de que nuestro maestro estaba compartiendo en diferentes provincias la palabra, él tuvo que trasladarse en una barca para ir a esta región, y como vamos a ver más adelante, exclusivamente y específicamente para evangelizar a un alma, a un hombre muy necesitado, a un hombre que estaba perdido, a un hombre que el ser humano decía nunca, probablemente humanamente, será salvo. Nunca podrá ser una persona diferente. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba endemoniado, como vamos a ver más adelante. Entonces Jesús, cuando iba en ese trayecto, pasan por allí un milagro, una serie de situaciones. Después de que llegan de cruzar el mar, llegan a esta región. Vamos a ver este siguiente mapa. Jesús cruza el mar de Galilea, en este caso es a donde está Nazaret, cruza a la región de Gadara para evangelizar a un alma. No porque Jesús no estuviera interesado en las demás almas, porque Decápolis tiene que ver con el siguiente significado, o sea, 10 ciudades que estaban en ese entorno, ¿no? Por decirlo así, el estado de Chiapas, ¿cuántos municipios tiene? Bueno, así Decápolis tenía 10 ciudades. Entre de ellas estaba Filadelfia y también Damasco.
y otras más. O sea, ¿por qué menciono Filadelfia y por qué menciono Damasco? Porque fueron lugares que la Biblia nos habla específicamente que Jesús estuvo evangelizando y que había una iglesia en Filadelfia. Entonces esa región era pues sobre todo habitada por gente griega, por gente no tanto judía, en su mayoría eran gente gentil. A ese lugar nuestro Señor Jesucristo fue a predicar. Qué importante es no tomar distancias cuando tú tienes y sabes que hay una persona interesada en escuchar la palabra de Dios. A veces puedes estar en un lugar incógnito, a veces tienes que tomar una barca, cruzar el mar, bravo, para ir a evangelizar. En este punto vemos nosotros que nuestro maestro es un ejemplo a seguir. Él no escatimó tiempo, no escatimó dificultades, no escatimó nada. ¿Por qué? Porque él sabía que había un ser humano sumamente necesitado. Aprendamos de él, por favor, hermanos. Y tú que aún no te entregas a Jesús, qué importante es que te entregues, que le des prontitud, porque yo creo que tú pudieras ser útil para ganar almas también, para servir a Jesús. Pero antes de ganar las almas tienes que ganar tu propia alma, ¿no? Tienes que ir a Jesús, arreglar tu vida con Él. Amados, vemos nosotros que Jesús se traslada a este lugar y vamos a ver qué más nos enseña la Biblia. Marcos 5, 2 y 3. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, o sea, de un panteón, un hombre con un espíritu inmundo, estaba endemoniado, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Aquí, ¿qué es lo que aprendemos? Que este hombre estaba sumamente necesitado. Nadie podía hacer nada por él. La gente, si le quería ayudar, pues se espantaba porque era una persona que tenía muchos demonios. Y además no vivía en su casa. No vivía en su casa, sino vivía en sepulcros. Y nadie podía atarle porque tenía fuerza, tenía poder. Los demonios le dan un cierto poder a la persona. Y pues la gente no podía hacer nada por él. Algunas veces que lo llegaron a agarrar y que lo ataron y lo estuvieron ahí amarrando con cadenas, con grillos, etcétera, etcétera. Dice la escritura en otra porción, en Lucas, que rompía esas cadenas. Amados, ¿quién es el único que puede transformar a una persona de esa magnitud? Solamente Jesucristo, solamente Él. Y yo quiero detenerme aquí un poquito. ¿Cómo era tu vida, hermana, hermano, antes de conocer a Cristo? ¿Cómo vivías tú? ¿Verdad que estabas atada a la amargura? ¿Verdad que estabas atada al enojo? ¿Verdad que estabas atada a los celos? ¿Verdad que estabas atada a los chismes? ¿Verdad que estabas atada a la codicia? ¿Verdad que estabas atada a la fornicación? ¿Verdad que estabas atada al adulterio? Según tu situación, tú como varón, ¿cómo eras? ¿Verdad que estabas atado a las drogas? ¿Verdad que estabas atado al alcohol? ¿Verdad que estabas atado en el adulterio, en la inmoralidad, en la pornografía? ¿Verdad que estabas atado en la inmundicia del mundo? Estabas atado en muchos pecados, que tú querías salir, eras un iracundo de todo corazón. Y por más que alguien te decía tranquilo, tranquilo, ya como que te querías tranquilizar y de repente recordabas lo que te hicieron y rompías esas cadenas, en pocas palabras, explotabas y te ibas contra tu prójimo y lo lastimabas y lo seguías, etcétera, etcétera. ¿Cuánto mal no hiciste? Y así vemos nosotros que este hombre estaba en su morada, vivía entre los sepulcros. ¿Quién vive ahí en ese lugar? Solamente los cuerpos que ya han fallecido, los muertos. Cuando uno peca y peca y peca, uno muere espiritualmente. Uno está entre los sepulcros, está en tinieblas, en unas terribles tinieblas. E inclusive pueden venir hasta demonios a atormentar a las personas que están así en tinieblas. No es en todos los casos, pero llega a pasar, puede llegar a pasar. Marcos capítulo 5, versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas
Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie, dice aquí la Escritura, le podía dominar. ¿A poco no viene a tu mente cuando tú explotabas y que tu mamá y que tus seres queridos te decían, no, tranquilo, tranquila, y no te tranquilizabas y explotabas y arremetías contra tu prójimo violentamente? Eso era lo que hacía este varón, este gadareno, pero los demonios era lo que lo dominaban a él. En este caso, en él eran demonios que lo controlaban, y en tu vida o en nuestra vida era el pecado lo que nos controlaba, los que nos tenía esclavizados, y pecábamos y no dejábamos de pecar, y nos enojábamos y no nos dejábamos de enojar, y mentíamos y no dejábamos de mentir. Y así te pudiera yo dar muchos ejemplos de cómo es que el pecado nos tenía totalmente esclavizados. Pareciera ser que nadie podía hacer nada por nosotros. Recuerdo que familiares decían de un servidor, no se junten con Samuel, no se junten con él, porque los va a echar a perder. ¿Y qué crees? Mis familiares tenían razón. ¿Por qué? Porque yo estaba podrido, esclavizado en la maldad, en la impiedad. No iban a aprender nada bueno con un servidor. Y entonces mis seres queridos tenían razón. No querían que se juntaran mis primos con un servidor, porque sabían cómo me comportaba yo. Porque vivíamos en una colonia de la ciudad donde nosotros nacimos, una de las colonias más violentas, más terribles, donde ni los policías querían entrar, y cuando entraban por decenas de camionetas de patrullas. Era terrible como pasaba ahí en los 80s. En aquellos tiempos, no es porque yo estuviera en bandas así tan feas, ¿no? Pero aún así había bandas de 300 personas, 250 personas, hombres, mujeres, peleándose con navajas, con todo lo que tú quieras. Era un ambiente infernal. Haz de cuenta, era una Gadara. Así como este gadareno vivía en la región de Gadara, así, algo así específico había en ese lugar, pues eran gentiles, no había judíos. Imagínate cuántos cerdos había. Los judíos, para tener cerdos, pues era una abominación. Entonces toda esa región estaba bien perdida, así como la colonia a lo mejor donde tú vivías, una colonia muy específica, una colonia especial, una colonia donde hay mucha maldad, mucha delincuencia y no sé qué tantas cosas más. Pero deja de la colonia, sino cómo es que tú vivías. Amados, cierto, no, los familiares decían, no, hombre, nunca va a cambiar. No, nunca va a cambiar. Esta mujer es vanidosa, esta mujer es creída, esta mujer es presumida, esta mujer está envanecida, o sea, ¿sí me explico? O este hombre se cree muy macho, esto, lo otro, aquí, allá. Y a veces, no sé si les llegó a pasar, ahuyentaban a tus seres queridos para que no se juntaran contigo, porque tú los podías echar a perder. Y cierto, no, los podías echar a perder. Amados, seamos realistas. Jesús nos sacó del mero muladar, de lo más sucio, de lo más vil. De ahí nos sacó Jesús, ¿o no? ¿No nos sacó Jesús de allí, de ese lugar tan horrible? Para que vean que Jesús sí tiene poder para transformar vidas. Tiene poder para transformar corazones, vidas perdidas, esclavizadas. Dice el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. ¿Quién hizo las cadenas hechas pedazos? ¿Quién las hizo pedazos? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos liberó, Él nos quitó esas cadenas de maldad y ahora podemos entonar, he sido libre, oh gloria a Dios. ¿Cierto o no? He sido libre por su amor. Las cadenas del pecado han sido rotas. Ahora libre siempre seré. Y luego dice la otra parte, ha habido un gran cambio en mí. Sí, ¿a poco no? Amados, todas esas letras de esos cantos son experiencias vivenciales de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Algunos dirán, no, sí es cierto, yo conozco personas que transformó Dios y todo, pero ahora ya no están. Se descuidaron. Hay gente que se descuida, que Dios transforma, que Dios limpia, pero se descuidan. Pero ahorita no queremos hablar de los descuidados. Ahorita queremos
deleitarnos en lo que Dios, o recordar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Pero eso es muy diferente. Es muy diferente este punto. Entonces, nadie le podía dominar. ¿Qué dice más? El versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿A poco no te recuerdas? Y ahí te pasaba a ti algo y ¿qué haces? Ahí estabas dando gritos de voces, pero era de lloro, de amargura, y te ibas al alcohol y te ibas a las fiestas para distraerte, para olvidarte de todos los problemas que tenías. Y era consecuencia, todos esos problemas que tenías, era consecuencia de tu pecado. El pecado te empezó a llevar a otro pecado y nos empezó a llevar a más pecado. ¿Se acuerdan de esa enseñanza que mirábamos hace como 2 meses? Que el pecado es ¿qué? Progresivo. Te lleva a más, a más, a más y a más y a más. Entonces, dábamos gritos, estábamos de día y de noche dando voces por los montes, quizás no por los montes ni por los sepulcros, ¿verdad? Pero sí en los cuartos, sí en los lugares donde tú bien sabes que llorabas. Le decías a Dios, Dios, ya quiero cambiar, quiero ser diferente, ayúdame. Y te esforzabas y quizá 1 o 2 días te sentías diferente porque te abstenías de tus pecados. Pero los volvías a cometer, los volvías a hacer, volvías a caer. Y otra frustración, ¿cierto? No era terrible. Amados, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. El pecado esclaviza, el pecado te lleva a tener consecuencias en tu vida terribles, problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus hermanos, con tu prójimo, con tus amistades, problemas con Dios, problemas con todo, hasta contigo mismo. Hay quienes me decían en ocasiones, o no sé si tú te llegó a pasar, ¿no? A ti te llegó a pasar, o uno mismo, a mí me llegó a pasar. Ni uno mismo se aguantaba, uno decía, ni yo mismo me aguanto, ni uno mismo se aguanta. Amados, esas son las consecuencias del pecado, terribles. ¿Qué más dice el versículo 6? Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Yo pienso que aquí la voluntad de ir hacia Jesús, no creo que hayan sido los demonios que fueron a humillarse. Yo pienso que en su poca lucidez o en su gran agonía, en su grande necesidad, como que ubicó allí a alguien que le podía ayudar, y ese alguien era Jesús. La persona, con todo lo que ella pudo, llegó, corrió y se arrodilló ante Jesús. Señor, ayúdame. Yo quiero pensar que pudo haber sido así. Y empezó a estar suplicándole misericordia a Jesús. Amada persona, yo no sé cómo vives tú, pero si tú vives esclavizado en cualquier tipo de pecado, tú tienes que correr hacia Cristo Jesús y arrodillarte ante Él, pidiéndole perdón y entregando tu vida a Él, para ya no vivir más conforme a tu mala voluntad y vivir para Jesucristo. Varios de los que estamos aquí presentes, no lo digo por presunción, amados, sino porque Jesús tuvo misericordia. Eso fue lo que hicimos. Cierto, no nos arrodillamos. Cierto, no humillaste tu corazón. Cierto, no le dijiste a Jesús, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Cierto, no. Entonces, amada persona, eso es lo que tú puedes hacer. ¿Qué dice el versículo 7 y el versículo 8? Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Qué nos encontramos aquí? Cuando va el hombre ante Jesús, pues ya no habló el hombre. ¿Quién fue el que habló? El demonio. Y así pasa, hermanos y amigos. A veces hemos ministrado a personas que están endemoniadas y no hablan las personas. Sí, ellas hablan con su propio voz, ¿verdad? Pero las que lo dominan para que hablen cosas tremendas son los demonios. Y tú ubicas cuando son los demonios que son los que están hablando. Entonces, eso yo entiendo muy bien al maestro, porque a través del ministerio que tenemos compartiendo la palabra de Dios, pues nos hemos encontrado con personas con ese tipo de necesidades, ¿no? Y vemos aquí que Jesús lo escucha. Y tenían miedo, ¿verdad? Los demonios siempre tienen miedo. ¿A qué tienen miedo? A que ellos no tienen redención. Óyelo bien, los demonios no tienen redención. Ellos no pueden arrepentirse. Jamás tendrán una oportunidad.
jamás de los jamases. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el cielo, ellos estaban en la presencia de Dios y despreciaron estar allí con Dios, despreciaron el cielo, pecaron y como tuvieron más luz, por eso es que ya no tienen redención. Los demonios ya no tienen redención. Bueno, en los hombres, en los seres humanos, la Biblia nos enseña que hay ciertos tipos de personas que no tienen oportunidad de perdón. ¿Quiénes son estos? Los que blasfemen contra el Espíritu Santo. Dice la Biblia que los que blasfemen contra el Espíritu Santo jamás ¿qué? Serán perdonados por Dios. Entonces también hay hombres o mujeres que ya no tienen redención si cayeron en ese pecado, ¿verdad? Pero también hay pecados, hay personas que no quieren dejar su pecado y mientras no quieran dejar su pecado, amados, no podrán ser salvos, no podrán ser redimidos. Pero hay un pecado específico, muy específico que dice la Biblia, que dice el Dios de los cielos, que cuando un hombre o una mujer tiene amargura en su corazón y no quiere perdonar a la persona que le dañó, tampoco el Padre Celestial lo va a perdonar. Así que mucho cuidado, jovencitos, jovencitas, adultos, personas ancianas de la tercera edad, adultos de todas las edades que estén aquí, mucho cuidado con la amargura. ¿Por qué? Porque si tú tienes amargura en tu corazón y no perdonas y no quieres perdonar, jamás tampoco el Padre Celestial te va a perdonar mientras tú no perdones. No vas a tener perdón de pecados. Entonces estos demonios sabían que hay un tormento que le está esperando y le dijeron a Jesús que no los mandara, ¿verdad?, antes de tiempo. ¿Y qué más nos dice el pasaje, versículo 9, Marcos 5:9? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Recuerden que estas palabras fueron dadas cuando los romanos, el ejército romano estaba gobernando en esos entornos, en Israel, ¿verdad? En el pueblo de Israel. Una legión estaban compuestas por 6,000 soldados. 6,000 soldados, para que te des una idea. ¿Cuántos demonios tenía este varón? ¿Qué le dijo el demonio? Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Porque hay demonios los demonios tienen nombre. Hay demonios de codicia, de lujuria, de vanidad. Aquí vemos nosotros que Jesús le pregunta el nombre, ¿cómo te llamas? Y respondió, Legión me llamo, porque somos muchos. Y pues bueno, algunos dicen que eran 6,000 demonios los que tenían, otros dicen que eran como 2,000, por lo que vamos a ver más adelante. Pero aquí lo particular es esto, ¿cierto o no? Estaba sumamente necesitado esta persona. Tú olvídate de todos los demonios que tuviera 2 legiones, 3 legiones, mi Cristo es poderoso para ayudar a cualquier persona que esté llena de demonios, que esté atestada de demonios. Basta con que Él diga fuera y se van. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, aquí no nos vamos a centrar en todos los demonios que tenía, en todas las mascotas que Él tenía, sino la necesidad que Él tenía. ¿Cómo estaba tan necesitado? Amada persona, Jesús fue por él. Jesús fue para ayudarlo a él. De la misma manera nosotros teníamos necesidad. Sé que no en todos es así, pero en algunos tenían sus demonios. Tenían sus demonios. Sean hombres o mujeres, tenían sus demonios. Conozco en los 20 años que tenemos compartiendo la palabra o más, hermanos que estaban sumamente, antes de conocer a Cristo, antes de que fueran hermanos, antes de que fueran cristianos, tenían sus decenas de mascotas, o sea, su media docena de demonios. Algunos hasta 3, de a 2, algunos de a 1, de a 4, ¿verdad? Tenían sus demonios y los atormentaban, pero eso ya pasó. Cristo te liberó, te hizo nueva criatura, te quitó esas mascotas, esos piojos o como le quieras llamar tú de tu alma, de tu cuerpo. Órale, los echó fuera. Amados, Cristo tiene poder. Y en este caso,
Él se compadeció de esta persona, como vamos a ver adelante, como se compadeció también de ti. Versículo 10 al 12. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios, no uno, sino toda la legión. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Eran como 2,000 cerdos. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. No los demonios, sino los cerdos. Los demonios, yo veo que Jesús no los atormentó antes de tiempo, porque todavía no les llegaba su hora. Pero algún día les va a llegar su hora a esos demonios, a esa legioncita. A lo mejor está todavía por allá o ya se vino hasta por acá. Dice la Biblia que es una tercera parte de ángeles que se arrastró el diablo. Hay muchísimos demonios, pero Cristo los venció. Cristo los venció. Le tienen miedo a Cristo. ¿Por qué crees que los discípulos estaban contentos, maravillados? Ellos decían, los demonios nos hacen caso, los demonios nos obedecen. Y Jesús les dijo, no se maravillen por eso. Maravíllense porque sus nombres estén todavía inscritos en el libro de la vida. Llegaron bien contentos, Señor, ayudé a una persona y expulsé los demonios y me obedecieron, bien contentos. Y Jesús luego les da el bajón. Espérense, ¿sí? Ubíquense. Aún todavía no estás en la gloria eterna. Tienes que cuidarte, tienes que depender de mí, tienes que seguirme, tienes que confiar, tienes que amarme, etcétera, etcétera. Versículo 14 al 17. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, o de los demonios, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Bueno, aquí ¿por qué tuvieron miedo? Porque era muy conocido este hombre, era muy conocido. Yo creo que le decían el Gadareno, por eso viene ahí la referencia, ¿no? Ahí está el Gadareno de los sepulcros, el que está endemoniado, ahí anda, ¿no? Ahí anda, cuidado, denle la vuelta, huyan de él, etcétera. Amados, los demonios son bien terribles. A veces hacen que la gente se atormenten, a veces hacen que la gente se peguen, se golpeen, y bueno, tantas cosas más que no quiero aquí asustarlos. Pero nos ha tocado ministrar, nos dan a veces compasión las personas que están en esas circunstancias, pero están porque a veces, a consecuencia de su pecado, a consecuencia de su maldad, porque consultaron hechicerías, hechiceros o brujos o no sé qué tantas cosas, o jugaron a la cuija, o no sé a qué cosas se anduvieron ahí en el ocultismo, y eso atrae demonios, hay que tener cuidado de ese tipo de situaciones oscuras, ¿no? Malévolas, pero Jesús los puede ayudar. Claro está que hay que venir a Él. Y la gente se asustó. ¿Por qué se asustó? Porque ya vieron a una persona transformada, y luego la vieron vestida, luego lo vieron sentado, y lo vieron en su juicio cabal. Pues eso les dio miedo. ¿Y ahora qué le pasó a este? Yo no sé qué hayan pensado, tuvieron miedo. ¿Qué podemos nosotros aprender de estos pasajes? Quizá tus familiares no tengan miedo si Jesús ha transformado tu vida. Aquí quizá pueda ser diferente. Quizá vean, ¿y ahora qué le pasó a él o a ella? Pues ¿qué le pasó? Hermoseó el rostro, ¿no? Porque antes, pues no tenías ese rostro hermoso. ¿Qué es lo que te lo hizo hermoso? Que ya no tiene la cara de amargura. Porque hay mujeres que pueden estar parecidas, o hay hombres que pueden estar parecidos, pero con su pura cara tú los ves llenos de amargura. No, hombre, pues ahí echan a perder esa hermosura, si tú lo quieres ver así. Amargados a más no poder, o amargadas a más no poder. Pero cuando Cristo transforma esa vida, ese corazón, hasta hermosea el rostro, ¿no? ¿Cómo es que lo hermosea? Con una sonrisa de oreja a oreja. Una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué más dice la Escritura? Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Versículos 18 y 19. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él.
Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué es lo que aprendemos aquí, amada persona? Volvamos a leerlo. Al entrar en la barca, corren a Jesús. Hubo gente que no quiso nada con él, quizá por miedo, lo que tú quieras. Puede ver que sí haya gente que ve una transformación en tu vida y no porque ya te vean a ti diferente, pues vas a quedar bien con ellos, ¿no? A lo mejor se vayan a endurecer y te van a evitar, o te van a rechazar, o te van a discriminar, o te van a hacer a un lado, lo que tú quieras. Pero bueno, aquí el punto es que puede haber esa serie de situaciones que pueda llegar a pasar, que la gente no quiera nada con Cristo al verte a ti diferente, y no te desanimes, ¿no? A lo mejor te den la vuelta, cambien su actitud, no tengas miedo, no tengas temor, simplemente tienes que guardarte y echarle ganas, confiando en Jesús, servirle a Él, y todo tiene su tiempo. Y dice entonces el 18 que Jesús entra a su barca y la persona que había sido ayudada, había sido socorrida, quería estar con Jesús. Y eso es lo que uno quiere cuando uno ha sido transformado, cuando uno ha sido limpiado por la gracia de Dios, ha sido liberado de la esclavitud del pecado. ¿Qué es lo que hace la persona? Quiere estar con Jesús. En la oración, en la palabra, en las reuniones. No se le hace pesado venir a este tipo de reuniones. No se le hace pesado el venir a otro tipo de reuniones si se le convocara. No se le hace difícil orar, no se le hace difícil leer la Biblia, algún retiro. O sea, está sumamente interesado en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Está en los intereses, quiere hacer la voluntad de Dios. Eso fue lo que quiso hacer este varón. Quería estar con Jesús. Pero yo pienso que este varón había hecho cosas muy incorrectas. O dos, a lo mejor había lastimado a otras personas, a lo mejor había dañado. Yo no lo sé qué haya hecho, pero yo pienso que era importante que él, en lugar de estar con Jesús, sí iba a estar con él, no iba a seguirlo como tal, así como estaban los discípulos día y noche con Jesús, pero sí lo iba a seguir en su corazón, sí lo iba a obedecer, sí lo iba a servir, pero en el lugar donde Dios lo mandó. En este caso, donde Jesús lo mandó. Jesús le dijo que fuera. Dice que Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete, ¿a dónde? A tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y de eso se trata esta enseñanza. De eso se trata este tema. Amada persona, Jesús le dijo a este hombre: vete a tu casa a dar testimonio de lo que yo he hecho en tu vida. No quiere decir que te vas a agarrar, predique a tu hermana, a tu hermano, a tu tío, a todos, pero tampoco quiere decir que tú te quedes callada. A lo mejor va a ser en algunos, o callado, que tú les compartas, les testifique lo que Dios hizo en tu vida, o algunos otros que te conocían cómo eras, cómo vivías, va a ser que tú estés testificando en tu manera de vivir. En pocas palabras, que les estés predicando con tu ejemplo, y no solamente con alguna enseñanza o con palabras, sino con tu manera de vivir, tu nueva manera de vivir, con tu amor, con tu paciencia, etcétera, etcétera. Entonces algunos quizá vayan y les puedan compartir, puedan dar una enseñanza. Ahí todo lo que tú tienes que valorar, cómo poder ayudar a tus semejantes. Pero Cristo le mandó a esta persona: vete a tu casa. Vamos a suponer que él haya estado casado, tenía que ir con su esposa. Si dañó a su esposa, ¿se acuerdan de la enseñanza pasada? ¿Restituir a quién? Al agraviado. Entonces, si él dañó a su esposa, ¿qué tenía que hacer primeramente? Pedirle perdón a su esposa. Pero ese perdón no solamente iba a ser de labios, sino que en su conducta iba a ser una persona diferente. Si él era áspero y gritón, pues ya no iba a ser ni áspero ni gritón con su esposa. ¿Cómo le iba a tratar? Con delicadeza. Con delicadeza. Debe de haber un cambio. ¿Por qué? Porque Cristo ya te hizo nuevo, te transformó.
Y hay personas que dicen, no, Cristo ya me transformó, Cristo me hizo nuevo, y eres un iracundo, y eres un enojón con tu esposa, ¿no? Entonces vamos a suponer que este hombre pues haya ido con su esposa y le haya pedido perdón, y que haya tenido hijos, y haya sido un padre injusto, golpeador, etcétera, que no les haya dedicado tiempo, que los haya tenido ahí arrumbados, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Restituir al agraviado. Hijos, perdónenme, no fue un buen ejemplo, etcétera, etcétera. Y no solamente va a quedar allí, sino va a haber un cambio. La persona, el padre, pues será diferente, ¿no? La madre igual, que a lo mejor tú tuvieras tu esposo, tuvieras tus hijos de la misma manera, es una transformación, un cambio. Que haya sido un mal hijo, pues se debe de ver que ya eres un hijo diferente, eres una hija diferente, para con tus padres, ya los honras, ya los respetas. Debe de ver eso. Vete a tu casa, dice la Escritura, y testifica lo que Dios ha hecho en tu vida. Ve a los tuyos, aquí ya solamente no incluye la familia cercana, pueden ser primos, tíos, o puede ser amistades, ¿verdad? Y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, cuando alguien ha sido transformado, limpiado, lo que tiene que hacer es eso, testificar de Jesús, hablar de Jesús, lo que el Señor ha hecho contigo. Pero es que me da pena, te vas a ahorrar tu penita. Pero es que yo no sé hablar, pues pídele a Dios que te ayude a hablar. Pero es que yo soy tartamudo, pues regala un disco, regala una USB, ya es la nueva, ahora son USBs con cantos, con predicaciones. Bueno, la tecnología va avanzando, lo que tú quieras, pero tienes que testificar, tienes que hablar de Jesús, no te tienes que quedar callado. ¿Se acuerdan de unos hombres leprosos que se estaban muriendo de hambre allá en Israel en el Antiguo Testamento? Y que hubo una hambruna tanto en el pueblo de Dios y en toda la región donde ellos vivían. Y dice la Escritura que estos dijeron, bueno, hemos escuchado que en nuestros enemigos tienen abundancia de pan y todo. Ellos tienen comida y nosotros acá nos estamos muriendo de hambre. Muriéndonos de hambre y muriéndonos de la lepra. ¿Qué hacemos? No, pues vámonos con ellos. Si nos matan, pues vamos a morir. Y si no, pues ya, ni modo. Pues ya si tienen compasión de nosotros, pues vamos a comer, vamos a tomar algo, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos van y se encuentran que a donde estaban todos sus enemigos, ya no había nada de personas. Y estaban todas las cosas materiales y sobre todo la comida. Y estos leprosos dijeron, pues de aquí somos. Y sí, nada más que uno reflexiona, oye, espérame, ¿qué estamos haciendo? Hoy es día de salvación, hoy es día de victoria, y nosotros estamos aquí calladitos cuando el pueblo de allá se está muriendo de hambre. No estamos haciendo bien. Entonces fueron y dieron las buenas nuevas de que allá había comida, y mucha gente no murió de hambre porque Dios utilizó a estos leprosos para dar de comer a todos los que estaban teniendo necesidad. ¿Era tiempo de callar para estos leprosos? No era tiempo de callar, era tiempo de victoria. Bueno, es tiempo de hablar, es tiempo de testificar, es tiempo de evangelizar, de hablar a las personas. No quedar calladito, calladita ahí, tú en tu trabajo y del trabajo a la casa y oras con Dios, bien bonito, vienes aquí los domingos, bien sabroso, cantamos, alabamos y te vas a tu casa y todo. ¿Y qué? ¿Cuándo vas a testificar? ¿Cuándo vas a predicar? Mira qué chistosita a veces la gente se pone. Amados, amemos a nuestro prójimo. Un cristiano debe de evangelizar. Un cristiano debe de predicar la palabra. ¿O que mucha gente no se está yendo al infierno? Mucha gente se está yendo al infierno. Conocidos tuyos se están yendo al infierno. Gente que tú conoces. Y tú tienes un conocimiento. Lo que Cristo hizo en tu vida. Testifícales, háblales, piensa en ellos. Pensemos en nuestro prójimo. Pero esto no nomás solamente es una palabra para aquellos que Dios ha hecho en sus vidas algo, sino aún también para todos. Bien puedes tú invitar a la persona. Bien le puedes tú decir, repito, como la mujer samaritana dijo, miren, pues yo no sé si este sea el Cristo, pero me dijo esto, ¿no? Tú puedes decir, bueno, yo todavía no soy cristiano, quiero serlo, pero mira, te invito a este lugar. Estoy escuchando la palabra, o te facilito ese tema, escúchalo, te va a ser de bendición. Amados, ama a tu prójimo, háblales, testifícales. No es malo
¿Por qué hablar cosas que no? Historias que no. No tengas temor, no tengas miedo. Hablar de Jesús no es pecado. Hablar de Jesús es lo que el ser humano necesita. Escuchar de Jesús. Eso es lo que necesitan familiares tuyos. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Habla cómo vivías tú antes y ahora cómo vives ahora, gracias a Jesús. ¿Obedeció o no obedeció esta persona? Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y todos qué? Se maravillaban. No, hombre, si tú quieres que se maravillen tus seres queridos, tus papás, tus hermanos, tus tíos, tus vecinos, tus amistades, amada persona, testifica lo que Dios ha hecho en tu vida. Testifica lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cierto? No se maravillaban cuando Jesús transformó a Saulo de Tarso, los hermanos. ¿Cómo? ¿Es posible? ¿A poco? Bueno, sí se maravillan. Aquí por el testimonio de este hombre, del Gadareno, que ese es el nombre que se le da aquí en la Biblia, el Gadareno, pudo haber tenido algún otro nombre, claro está, no lo sabemos, la Biblia lo omite, solamente una persona necesitada, sumamente necesitada. Él fue obediente, fíjate que él fue obediente, y no solamente le compartió a los de su casa, ¿qué más dice? Y se fue y comenzó a publicar, ¿en dónde? En Decápolis. ¿Qué significa Decápolis? 10 ciudades. ¿Y a dónde compartió? A las 10 ciudades. Luego lo puso a evangelizar, ¿no? el maestro. Órale, tienes mucho que decir tú. Y mucha gente se maravillaba. Recuerdo cuando recién me convertí, tendría yo, ¿qué será? Unos 8 meses de cristiano. Y bueno, empezamos a compartir en diferentes lugares. No nos quiero cansar, pero uno de esos lugares era una cárcel. Y en esa cárcel, ahí en Guanajuato, era una de las cárceles más aseguradas por el tipo de los presos que habían ahí, no eran presos sumamente peligrosos. Y recuerdo que en esa cárcel estaba un preso sumamente peligroso, que lo conocían también, que era peligroso. Nada más que este estaba alto, pues quién no le iba a tener miedo, ¿no? Tan solo el verlo, tú lo decías así, le estaba predicando, no, mira, tienes que, así por arriba yo lo volteaba a ver. Bueno, ese hombre, Dios lo transformó al más peligroso ahí de Guanajuato. Y su rostro hermoseó, o sea, tú mirabas su rostro y te daba miedo cuando le empezabas a predicar. A ver, esta persona no me da un trancazo, me vaya a sumir, que me haga así como si fuera martillo, ¿no? Algo así. De veras, estaba peligroso y dije, ay Dios mío, empezamos a orar y orar y orar. Que Dios lo transforma, Dios lo hizo nuevo, hasta los custodios, ¿cómo? ¿Dónde están? Creo que le decían el chiquilín, el chiquilín le decían, ¿no? Pero de chiquilín no tenía nada, estaba alto y fornido, y era violento y le tenían miedo. Bueno, junto a él estaba otro también, pero no era chiquilín, era chaparrito, pero a ese también le tenían miedo. Creo que hasta por ahí de broma le decían el Gadareno, porque estaba endemoniado, tenía una fuerza impresionante tremendo. De ver a la gente le tenía miedo, los mismos presos le tenían miedo, porque se transformaba, estaba sumamente endemoniado. Tenía una fuerza increíble y también era muy violento. O sea, los dos peores de esa cárcel, Dios los transformó. Dios los hizo nuevas criaturas. El grandulón y el chiquilín, ¿no? O sea, quien lo que hayan sido, pero Dios los transformó. Entonces, tú mirabas sus rostros y eran unos rostros diferentes y orábamos con ellos, vamos a orar. Sí, hermano, de veras parecían niños así, tú mirabas, no, pues Cristo les hermoseó el rostro. Y se ponían unas reuniones bonitas ahí en la cárcel, alabábamos a Jesús, teníamos reuniones, y si no me recuerdo hasta llegamos a tomar la cena, allí con ellos y todo en la cárcel, algo muy bonito, especial. Amados, ¿quién hace eso? Jesucristo. Jesucristo hace nuevas todas las cosas. Y así te podía dar yo varios testimonios. Amada persona, vemos aquí nosotros que la gente se maravillaba de lo que testificaba, de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Y recuerdo que, porque fui a visitar a los familiares de estos presos que te estoy diciendo, no doy su nombre, pero conozco bien sus nombres, pero fui a la casa de ellos y ¿cómo que ya cambió? ¿Cómo? Se sorprendían los mismos familiares, los presos, los custodios, todos se sorprendían del cambio. ¿Y quién era el que se llevaba la gloria? Nuestro Señor Jesucristo.
nuestro Señor Jesucristo. Entonces, igual con el otro, no, fue diferente. Sus papás decían del otro, del chiquilín, o sea, totalmente contentos, alegres, empezaron a ir a las reuniones. Eso es lo que Dios hace. Se maravillan. Hay cosas que pasan en el corazón cuando uno testifica de Jesús. Entonces, si Dios ha hecho en tu vida cosas maravillosas, no es para que tú te quedes solamente con ello. En la primera oportunidad que tú tengas, si tú puedes, comparte. Pero ¿qué me van a decir? Lo que te digan. Pero tú comparte. Tú testifica lo que Jesús ha hecho en tu vida. Vamos a ver Mateo 5:14, ya para finalizar esta enseñanza. Mateo 5:14. Claro está que estas palabras Jesús se las dice exclusivamente a sus discípulos, a los que le seguían, a los que habían tenido un encuentro con él. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Está claro? Entonces aquí vemos quiénes son la luz del mundo. Los discípulos. Tanto los que ya tienen 20, 25, 30 o 40 años de discípulo, o 20, o los que apenas tengan unas semanas o un par de meses. Ustedes son la luz del mundo. Dice Cristo, vosotros sois la luz del mundo. Seas hombre o seas mujer, tengas o no tengas preparación, si tú has tenido un encuentro con Jesús, tú eres la luz, tú eres una luz que Dios quiere utilizar. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad, y ponen aquí un ejemplo Jesús, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, tú sabes que aquí en Chiapas pues hay montaña, no hay montes. Es más, vemos aquí un monte y cómo está llena de casas. ¿Cómo está la hormiga? ¿No? Si le llaman aquí la hormiga, ¿cuál es la que se ve más alta y que se ve las casas? ¿Están escondidas? Vamos a escondernos, que no sepan que aquí vivimos, ¿no? Que digan ahí, no nos pueden esconder. Nosotros los vemos de acá, ¿no? Ellos, aunque quieran apagar la luz, aquí los vemos, ¿no? Se ve. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo? Vean esa montaña. ¿Se ven o no se ven las casas? ¿Se esconden o no se esconden? No se pueden esconder. Por más que hay arbolitos y todo, no, hombre, ahí se ve porque se ve. Y más en la noche, si prenden sus luces, no, pues ahí se ve, con mayor razón. Bueno, tú no puedes esconderte. Dice Jesús, vosotros sois la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, eso es lo que significa, no se puede esconder. O sea, una ciudad no se puede esconder. Cuando está en un monte, no se puede esconder porque está alto. Ahí se da cuenta la gente que ahí hay una ciudad, que no es puro monte, sino es una ciudad. Bueno, la gente debe de darse cuenta de lo que Dios hizo en tu vida, en tu forma de vivir. A veces la gente lo va a ubicar por tu forma de vivir, pero si tú testificas después, porque si bien tú no testificas, puedes decir, pues esta es una persona moralista, ¿no? Puede ser budista, puede ser, no lo sé, ¿no? Pero mejor para que no digan que eres budista, mejor testifica lo que Jesús ha hecho en tu vida. Ah, entonces es cristiana. Ya lo sabía yo. Tiene cara de cristiana. Tiene cara de cristiano, ¿no? Amados, pero no más que te vean la cara, sino que testifica. Habla de lo que Jesús ha hecho en tu vida, porque tú eres la luz del mundo. Dios nos da esa responsabilidad, Jesús nos da esa responsabilidad. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Para qué es la luz? Para que alumbre la oscuridad, las tinieblas. Bueno, dice Jesús que no se enciende una luz. O sea, Dios ha puesto luz en tu vida, ha transformado tu ser, has nacido de nuevo. Tienes que testificar, claro está, porque no se enciende una luz para ponerla debajo de un almud. ¿Qué es un almud? Vamos a ver. Ese es un almud. Es una medida que anteriormente tenían los romanos, o también los griegos, o en aquella época. O la medidita que a veces tienen ahí que venden aquí los campesinos, la cubetita. Hay cubetitas chiquitas, cubetitas que tienen diferente volumen. Eso es algo así. Ese es el almud. Bueno, era la medida que ellos tenían para dar sobre todo ese tipo de grano, ¿no? Pero aquí ese es lo que es el almud. Entonces cuando dice, no se puede esconder una luz debajo de un almud. O sea, ¿qué nos enseña aquí Jesús? Que la luz no está para ponerla en un almud, sino ¿sobre dónde? Sobre el candelero.
¿Y cuál es el candelero? Eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Se han visto de los candeleros? Que anteriormente pues eran con velas, se ponían las velitas y todo, y habían hasta de 6 o de 4, dependiendo velitas, y alumbraba bien sabroso, ¿no? Y alumbra, ¿para qué? Para que la gente no ande en ¿qué? En tinieblas. Bueno, cuando Cristo transforma una vida, ¿qué es lo que va a ver la gente en esta persona? ¿Tinieblas o luz? Las tinieblas son sinónimos ¿de qué? De maldad, de pecado, mentiras, enojo. Entonces la gente no va a ver enojo en ti, no va a ver amargura en ti, no va a ver pecado y pecado, y pecado y pecado, sino va a ver todo lo contrario al pecado: paciencia, amor, bondad, benignidad, fe, templanza, porque eres un hijo, una hija, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Entonces, el almud pues prácticamente era una medida de esa época o de aquellas épocas donde la ocupaban para cierto tipo de vegetales o de granos, no sé lo que, según lo que vendían y según la época. Bueno, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. En pocas palabras, ¿cómo es que una persona puede irse abajo de un almud? Que te vas a tu casa, ejemplo, ya eres cristiano, ya eres cristiana, Dios te transformó, te vas a tu trabajo y si amas a Jesús, lo sirves y hola a tu prójimo, le dices cómo estás y todo, y pasan los meses y nunca les testificas, estás escondiendo tú esa luz. Pues que te vas con tus vecinos, te vas acá y ya te ven diferente a lo mejor, pero no les testificas, es como si tú estuvieras escondida debajo de un almud. Compárteles, busca una oportunidad, un espacio para testificarles del Señor Jesucristo, de lo que Él hizo en tu vida, ¿no? Eso es testificar. Pero a quienes primeramente, repito, tienes que testificarles, a los de tu casa. Y después a todas las demás ciudades, ¿no? O por lo menos aquí en tu ciudad, colonias, si tú lo quieres ver así, amistades que tú tengas cercanas, para testificarles, para hablarles del Señor Jesucristo. En pocas palabras, no debemos de pasar desapercibidos de que somos cristianos, de que eres cristiana, de que eres una seguidora de Jesús, un seguidor de Jesús. Debemos de predicarle a la gente, debemos de amar a nuestro prójimo, para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tampoco estoy diciendo que estés predicando a todo mundo, no. Hay que buscar la manera, hay que buscar el espacio. La Biblia dice que el que gana almas es ¿qué? Es sabio. Pero es importante evangelizar, es importante predicar. Hay que buscar un tiempo, hay que buscar una oportunidad. Pero es bueno no esconder esa luz debajo de una iglesia. Que vengas aquí, alabamos, cantas y todo, te vas a tu casa, te escondes en tu almud llamada casa, te vas a tu trabajo, te escondes en el almud llamado trabajo y no testificas la palabra de Dios. No, ahí hay algo que está incorrecto. Cristo no nos salvó para escondernos, sino para hacer luz. Para hacer luz. Hay que orar por nuestro prójimo y hay que testificar. Último pasaje, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante ¿de quién? De los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Esa es la luz. Tener a Cristo en tu corazón y tus obras van a respaldar que tienes a Cristo en tu corazón, que tienes amor, el amor del Padre, porque Dios ha puesto amor en tu vida, amor en nuestro ser, amor a nuestro prójimo, hacia el Padre Celestial, etcétera. Y al ver las personas cómo nos conducimos, no para que nos vean, ¿verdad? Sino simplemente porque tu manera de vivir ya es diferente. Ya vives agradando a Jesús, ya no vives agradándote a ti misma, a ti mismo, a la carne. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere ser glorificado, porque Él se merece la gloria. Él merece la exaltación, Él merece la honra, Él merece que la gente conozca
que hay un Dios poderoso que puede transformar vidas como lo ha hecho contigo, como lo ha hecho contigo. Y la Biblia dice que prediquemos a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Cerremos nuestros ojos y terminemos esta reunión con unos cantos. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, perdona los pecados y calma la tempestad. Cuán grandes cosas has hecho en nuestras vidas, Señor. Nosotros somos la luz, dices tú, Jesús. En otra porción de la Escritura dices que somos también la sal de la tierra, Señor. Tú quieres que más gente conozca lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, para que conozcan de ti, para que tú seas glorificado y vengan a ti, Jesús. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, perdona los pecados y calma la tempestad. Tú calmas la tempestad, Señor. Tú sanas a los enfermos. Señor amado, tú perdonas pecados, pero ¿cómo vas a sanar si no hay alguien que vaya y ore por ellos? ¿O cómo vas a perdonar pecados si no hay alguien que les predique? ¿O cómo van a ser socorridos aquellos que están en tempestad si no hay alguien que hable de ti, Señor? Oh Padre, respalda, Señor, nuestras palabras. Respalda nuestro mensaje que demos a las personas o a nuestros seres queridos, a donde tú nos lleves a compartir, Señor. Queremos que glorifiquen tu santo nombre las personas, Jesús. Que sepan que hay un Cristo vivo que transforma vidas, que perdona pecados, que hace nuevas todas las cosas, que lo imposible lo hace posible, que transforma corazones sumamente perdidos o llenos de tinieblas o de demonios o de legiones, Señor. Tú tienes poder para ayudar, Señor, transformar vidas, pues tú viniste a los enfermos y no a los sanos, Señor. ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no hablar de ti, Jesús? Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Vamos a darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y exaltemos su precioso nombre. Bendito Jesús. Aleluya. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, perdona los pecados y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar.
Señor. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados. Gracias, Jesús. Y Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Amén. Jesús, yo te amo. Te amamos, Señor. Jesús, yo te amo a ti. Amén. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, perdona los pecados y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Bendito Jesús. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, perdona los pecados y calma la tempestad.